Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor les pueda bendecir en esta tarde. Hoy es día lunes 15 de abril y Dios ha abierto una puerta para este día para meditar en su palabra. ¿Verdad? No es que hasta hoy estemos meditando, pero ya hace días que no salíamos al aire, ¿verdad? Así es que en este día pues vamos a meditar acerca de algo que comenzó a ocurrir el día de ayer. Ayer fue Domingo de Ramos. Domingo de Ramos es el comienzo de la Pascua, ¿verdad? Lo que el mundo religioso católico y evangélico celebran como la Pascua, el Domingo de Ramos, ¿verdad? Realmente no sé si la mayoría de los que celebran la Pascua tienen idea de qué significa la Pascua o a quién representa la Pascua. Y en esta hora pues vamos a reflexionar sobre este tema, y como hay muchas corrientes de doctrinas que están soplando, ¿verdad? En el mundo, vamos a estudiar algunas cuestiones que van a derribar esas doctrinas falsas que el mundo está presentando a los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué vamos a estudiar esto? Bueno, porque primeramente, hay un pensamiento muy precioso en el libro Deseado de todas las gentes, página 69. Hay un pensamiento muy, muy precioso. Y lo voy a leer para que sepamos por qué estamos estudiando eso. Y realmente pues el tiempo lo amerita porque el mundo celebra la Pascua, ¿verdad? Nosotros como adventistas del séptimo día no celebramos la Pascua y tenemos nuestras razones no humanas, no propias, sino bíblicas, por las cuales nosotros ya no celebramos la Pascua, ¿verdad? Realmente el mundo cristiano tendría que haber dejado de celebrar la Pascua desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después vamos a explicar por qué. El pensamiento que me llevó a reflexionar sobre esto fue el siguiente pensamiento. Dice aquí en Deseo de todas las gentes, página 69, sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las escenas finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él, y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza de Cristo. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que si nosotros no
reflejamos el carácter de Cristo, nosotros no vamos a entrar en el reino de los cielos. Porque nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Y hoy por hoy, yo no hablo por ustedes, yo no reflejo el carácter de Cristo. Por eso se me es impuesta una necesidad, me veo en necesidad. Es más, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Dijo allí en San Mateo, el libro de San Mateo capítulo 5, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 13. Cuando nosotros dediquemos una hora a contemplar las últimas escenas de la vida de Cristo, sucederán tres cosas, 3 y 4. Vamos a agregar una porque en el párrafo siguiente habla de una cuarta, ¿verdad? Las tres cosas que van a suceder al hacer eso es que nuestra confianza en Él será más constante. O sea, nuestra fe en Él será más constante. O sea que hasta hoy hemos tenido una fe inconstante. Una fe que, bueno, cuando se manifiesta el poder de Dios tenemos fe, cuando nosotros creemos que no se manifiesta, nuestra fe decrece o no tenemos fe. O sea, es una fe inconstante y debemos de alcanzar esa fe constante porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la fe juega un papel muy importante en nuestra salvación, ¿verdad? Dice que sucederán estas tres cosas. Hemos dicho la primera, nuestra fe, nuestra confianza en Él será más constante. 1. Se reavivará nuestro amor. Número 2, se reavivará nuestro amor por Él. El número 3, quedaremos más imbuidos de su espíritu. Por la falta de fe, que nuestra fe es inconstante, nosotros no estamos imbuidos de su espíritu. Y ahí radica nuestro más terrible problema. Pero hay una cuarta que yo le agregaría, yo en lo personal, no sé si estoy equivocada, pero si estoy equivocada el Espíritu Santo me lo hará saber. La cuarta es, dice que nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. O sea, nuestros corazones, queridos hermanos, tienen que ser enternecidos, especialmente el mío. Porque cuando sucede algo que a mí no me gusta, que yo soy una persona, no sé, no soy perfecta, pero en lo que yo pues soy una persona demasiado exigente en el sentido de orden y, y como le quisiera decir, a veces cuando las personas que están a nuestro alrededor no tienen orden, parece que nos sacan de nuestras casillas y ahí es donde nosotros tenemos que enternecer nuestros corazones para comprender la situación que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero se requiere de mucha paciencia. Así es que esas 4 cosas van a suceder, pero nosotros más que todo nos enfocaremos en las 3. No es que nos enfocaremos, sino que estas son, como le quisiera decir, las ganancias que nosotros vamos a obtener de contemplar las últimas escenas de la vida de Cristo antes de su muerte, y eso nos va a llevar a reflejar el carácter de Cristo. Así es que yo no sé si ustedes han oído muchas doctrinas falsas que andan allí pues diciendo de que que Cristo no estuvo
3 días en el sepulcro, que Cristo pues murió en miércoles. Hay unos que están confundidos con la última semana de Daniel 9, 24 al 27. O sea que la última semana la ubican, esos últimos 7 años, lo ubican en los años de tribulación y piensan que va a haber un tiempo de gracia extra, ¿verdad? Pero esa última semana de Daniel 9:27 no tiene que ver nada, absolutamente nada, con la última semana literal, oigan bien lo que le digo, literal de 7 días, porque la última semana de Daniel 9:24-27 es profética, o sea, es una semana profética que significa que son 7 años, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Pero la última semana literal de la vida de Jesús aquí en la tierra antes de ser crucificado, pues es una semana literal de 7 días, ¿verdad? Y comienza con el Domingo de Ramos, que fue el día de ayer, domingo, a 14 de abril. Ahora bien, la primera pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente. ¿Dónde o cuándo, mejor dicho, cuándo fue instituida la Pascua? ¿Cuándo fue instituida la Pascua? La Pascua, queridos hermanos, déjenme decirles, la observancia de la Pascua comenzó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche que ellos tuvieron de siervos en Egipto, cuando aún ellos no veían movimientos de liberación, Dios les ordenó a ellos que preparasen, o sea, que se preparasen para una liberación inmediata. Él, por supuesto, había mandado muchas advertencias al faraón y le había mandado, ¿cómo le quise decir?, mensajes con señales para que el faraón creyera y dejara ir a su pueblo. Y el Señor dio la orden a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas y que mataran un cordero, el cual iban a comer asado con panes sin levadura y hierbas amargas. Y que la sangre del cordero, ese cordero que iban a matar, iba a ser colocada en los dinteles de la puerta. Así es que, queridos hermanos, el Señor ordenó que se comiera ese cordero asado con panes sin levadura y hierbas amargas. Y esa sangre colocada en los dinteles simboliza la sangre de Jesús, porque iba a pasar el ángel de la muerte y el ángel de la muerte tenía que ver la sangre del cordero que protegía a cada familia. Y el Señor les dijo, eso se lo pueden encontrar en Éxodo 12. El Señor les dijo que estuvieran con su bordón en mano porque la iban a comer apresuradamente, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, ahí fue instituida la Pascua, ¿verdad? Y realmente, queridos hermanos, esto es grande porque nosotros deberíamos de entender lo que significa la Pascua, porque hoy en día hay muchos
que piensan que la Pascua significa. ¿Saben qué piensa que la Pascua significa? Que la Pascua significa ir a hacer penitencias a las iglesias, caminar de rodillas hasta que las rodillas le sangren, y piensan que eso es la Pascua, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de explicar qué significa la Pascua y qué significado grande tiene en el plan de salvación, ¿verdad? Nuestra Pascua tiene un símbolo. El símbolo de nuestra Pascua, queridos hermanos, es Jesús. Y lo corroboramos con 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Así como esa sangre del Cordero, que es la sangre de Jesús, iba a ser vista por el ángel de la muerte, y entonces el ángel de la muerte iba a pasar por alto ese hogar porque estaba cubierta con la sangre de Jesús. Así todos aquellos en los últimos días, especialmente desde la muerte de Jesús, que se hizo una transición, el Señor hizo una transición de la Pascua a la Santa Cena. O sea que la Pascua quedó atrás, porque era parte del viejo pacto. Ahora ya estamos en un nuevo pacto de sangre, ¿verdad? Así es que, así como esa sangre, pues al ser vista por los ángeles no iban a tocar para nada esos hogares. Así también la sangre del Cordero inmolado, fíjense bien, va a proteger a todos aquellos que se entreguen a Jesús en los últimos días. Y el reformador, uno de los héroes de la Reforma, su nombre es Martín Lutero, un celoso, ardiente y consagrado monje que estaba estudiando para ser sacerdote. Un día, como providencia de Dios, visitó Roma, decidió visitar Roma. Y el Papa había prometido una indulgencia a todos los que ascendieran de rodillas, lo que se conocía con el nombre de escalera de Pilato. O sea, una indulgencia, bueno, que ellos tienen potestad de perdonar pecados. Y un sinfín de indulgencias que hay. Así es que Pilato se encontraba ahí y de repente, Lutero se encontraba ahí y de repente Martín Lutero comenzó a ascender de rodillas, lo que se le llamaba la escalera de Pilato. Cuando él se hallaba llevando a cabo este acto, repentinamente escuchó una voz semejante a un trueno, que pareció decirle: el justo por la fe vivirá. O sea, ¿qué significa? Que el justo no va a vivir por obras, o sea, porque la gente piensa que se va a salvar por las obras. Claro, no estamos disminuyendo las obras, porque las obras son producto de la fe, pero nadie se va a salvar por obras. El apóstol Pablo ya lo dijo, escrito está. ¿Cómo leemos en las Escrituras? ¿Qué dicen las Escrituras? Dice: el justo por la fe vivirá, no por obras, para que nadie se gloríe.
Es más, el apóstol Pablo dijo, bueno, si alguien se tiene que gloriar sería yo, ¿verdad? Pero él sabía que su salvación no radicaba en las obras, sino en la fe del Señor, ¿verdad? En la salvación que Cristo había hecho por él ya. Y cuando él oyó esa voz, se puso de pie avergonzado y horrorizado, y huyó del escenario de su insensatez. Se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no le contaba para su salvación. Así muchos en el mundo están engañados, que por ir en esas procesiones, en ese sol, con esas palmas, ir de rodillas, algunos pues hacen penitencias, no sé qué le prometen a Dios. Yo cuando era católica, porque así es el católico, cuando era católica mi hijo estaba pequeño y pues él había atravesado por una enfermedad y yo le prometí al Señor que si él lo sanaba, yo me iba a entregar a él y que iba a hacer todas las penitencias que habidas y por haber en esas procesiones. Pero gracias a Dios, pues el Señor pues me sacó de esas tinieblas y me trajo a la luz admirable de Cristo. Así es que eso es lo que celebra el mundo cristiano y celebró el Domingo de Ramos el día de ayer. Pero como el Señor ha dejado su palabra, fíjense bien, el Señor ha dejado su palabra y realmente permítanme un momento que sucede algo aquí. El Señor ha dejado su palabra y realmente su palabra es la que manda, o sea, la palabra de Dios es la regla de nuestra fe. Y dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, el que tiene la lámpara no necesita andar en oscuridad. Déjeme decirle, queridos hermanos, que nosotros como adventistas del séptimo día, bueno, yo voy a hablar por mí, ya dije que no voy a hablar por nadie. He sido bastante negligente en escudriñar las escrituras. No he dado oído al consejo que me dio el Señor Jesucristo al decirme escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está en Juan 5:39. Pero al ver todas estas doctrinas que se agolpan en el mundo y que el mundo está completamente engañado, nosotros nos vemos en la necesidad. Yo me veo en la necesidad. Miren, yo desde ese día quería predicar, pero lastimosamente he tenido muchos inconvenientes en este año. Y pues se me ha hecho un tanto dificultoso, pero tengo que sacar el tiempo. Tengo que arreglármelas, tengo que ver cómo hago. Y yo me veo en la necesidad, porque no es que yo lo sepa todo, no, yo no sé nada. Lo único que sé es lo que yo puedo percibir de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero me veo en la necesidad que si yo sé algo, yo lo tengo que transmitir a mis hermanos. Y como yo no los veo todos los días, yo no hablo con ustedes todos los días, entonces la única forma que tengo de transmitírselas es a través de un video, de una prédica. Así es que esa es la única forma. Así es que ahora en este día vamos a comprobar si nosotros, hermanos, podemos comprobar por medio de la Biblia la última semana de Jesús, partiendo del Domingo de Ramos hasta su muerte, nosotros habremos derribado esas doctrinas falsas que dicen que
Jesucristo murió el miércoles, que resucitó el viernes, unos días que resucitó el sábado, otros días que resucitó el domingo. Bueno, los que dicen que resucitó el domingo, pues estamos correctos, porque ese es el día correcto en que resucitó. Pero el hecho de que haya resucitado en domingo no le da autoridad al domingo para colocarse como día de reposo. ¿Me explico? O sea, ese fue un suceso que sucedió y que resucitó el primer día de la semana, ¿verdad? Pero eso no le da autoridad a ningún hombre, ni siquiera a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya está escrita, no se puede remover, no se puede quitar, no se puede sustituir y colocar otra cosa que Dios no dijo, ¿verdad? Pero si nosotros podemos comprobar la última semana de la vida de Jesús, habremos logrado mucho. Vamos a leer. Primero vamos a explicar algo, queridos hermanos. El libro de Marcos. La entrada triunfal, yo le he titulado a este tema, Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. No les voy a decir el complemento de esto porque es parte de mi tema. Ahí me voy a quedar. Si nosotros podemos comprobar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y la última semana de su vida antes de fallecer en la cruz del Calvario, habremos derribado tantas doctrinas falsas que andan. Y como la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies, nosotros necesitamos esa lámpara para nuestros pies. Porque si nosotros no tenemos la lámpara, no vamos a poder alumbrar a nadie. Y el mundo está cubierto de tinieblas. Miren, en la internet hay sin fin de predicaciones, de predicadores buenos, medio buenos, malos, engañadores. Pocos son los que levantan la antorcha de la verdad. Pero eso va a radicar en usted, porque dice el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque todos son bloques que se van añadiendo al edificio. Pero el hecho de que el internet nosotros tenemos que ser selectivos. Los adventistas del séptimo día somos selectivos porque nosotros tenemos demasiado material, hermanos. Tenemos la ley, que es la Biblia, y el testimonio, que son los testimonios del espíritu de profecía. Con esos banquetes no necesitamos más, ¿verdad? No necesitamos porque el Señor pues estaba preocupado por nosotros. A los discípulos le dio una advertencia y les dijo, cuando Él les habló de las señales, les dijo, mirad que nadie os engañe. Él no les dio las señales inmediatamente. Y eso es otra cosa que debemos de predicar, porque cuando el Señor, cuando los discípulos le dicen a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas, se estaban refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí está la señal en San Mateo 24. Lo que pasa es que nosotros no la hemos estudiado. Y por eso es que andamos navegando allí, vagando en la escritura y que a veces no entendemos muchas cosas. Bueno, pero eso es un tema aparte. En los 4 evangelios se narra este suceso de la entrada de Jesús, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué si Jesús no se había escondido, sino que no le gustaba que su persona fuera pública? Es más, le decía, no le digan a nadie que yo fui. ¿Por qué ese día que el mundo cristiano llama Domingo de Ramos, el mundo cristiano católico y evangélico llama Domingo de Ramos, por qué ese día él permitió entrar públicamente y que lo ovacionaran? En las cosas de Dios, en las cosas de la Biblia, todo tiene un propósito. Nada hay sin propósitos, ¿verdad? Y
Así como dice la palabra, y llegado el cumplimiento del tiempo. Ese era el tiempo exacto en que Jesús tenía que entrar. Jesús tenía que entrar en ese pollino cumpliendo una profecía que estaba dicha por los profetas del Antiguo Testamento. Es más, mire, cuando Jesús fue a visitar, cuando él tenía 12 años, fueron a la Pascua. Y Jesús se les perdió a sus padres. Y resulta de que ellos anduvieron angustiados. Dice la palabra de Dios que ellos anduvieron angustiados buscando, ¿verdad? Y fueron 3 días que ellos anduvieron angustiadísimos por Jesús. Y dice la palabra de Dios que hallar a Jesús les costó a José, a María y a José 3 días de ansiosa búsqueda. Y así como les costó 3 días encontrarlo, así ella lo volvería a perder por 3 días. Cuando él murió, cuando él estaba en la tumba y cuando resucitó, pues lo recuperó, ¿verdad? Si María hubiera comprendido plenamente las Escrituras, hubiera entendido todas estas situaciones, pero no las entendía completamente. Así es que el Señor, cuando se perdió, estaba con los rabinos, dándoles una cátedra. Y dice la palabra de Dios que su sabiduría radicaba en su aprendizaje que él había tenido en el Viejo Testamento, porque eso eran las escrituras para ellos. Ahora el mundo evangélico, el mundo católico, el mundo evangélico y algunos que nos llamamos ser cristianos, no creen en el Viejo Testamento. Y si no creen en el Viejo Testamento, ¿cómo podrán entender las profecías? Sí, el Viejo Testamento son las profecías y ya el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas profecías. Así es que los 4 evangelios nos hablan sobre este relato. Y los 4 evangelios, fíjense bien, nos relatan lo que ocurrió desde el día domingo, desde la entrada triunfal de Jesús, hasta el día de su muerte. Pero antes, fíjense, poco antes, es más, yo les quiero decir, queridos hermanos, que este tema lo voy a tener que hacer en 2 partes, porque ya yo pienso que no podemos ir corriendo, aunque deberíamos de correr, sí. Pero para que la gente entienda, tenemos que hacer pausas, tenemos que explicar más o menos bien lo que estamos tratando de decir. Antes del Domingo de Ramos, Jesús había llegado a un pueblo, a Betania. Este pueblo estaba más o menos a 3 kilómetros de Jerusalén. 3 kilómetros, hermanos, es, por ejemplo, desde el lugar donde yo vivo hasta, digamos, más o menos
un poquito más allá de las casitas, más o menos, creo yo. O sea, no estamos lejos, no está lejos, 3 kilómetros más lejos, ¿verdad? Y él ahí había llegado el viernes anterior y había descansado el sábado. Y durante esta visita, antes de eso, sucedió algo bien importante, que Simón le había ofrecido una cena al Señor. ¿Se recuerdan de Simón? Él había sido sanado por Jesús y él le ofreció una cena al Señor. Y esa cena pues sucedieron algunas cosas interesantes, ¿verdad? Que no vamos a decir ahora. Pero los evangelios, si usted lo revisa, que revisa Mateo 21, Lucas 19, revisa Marcos 11 y Juan 2. Ahí está la misma narración, solo que hay diferencias entre los narradores. Los 4 evangelistas registran este suceso. Ninguno de ellos habla de la cena de Simón. O sea, no la toman en cuenta, pero es parte previa a las últimas escenas de Jesús. Y digamos, los detalles presentados por estos 4 evangelistas varían de escritor a escritor, pero esto no indica que son relatos independientes. Sin embargo, los registros de cada uno de ellos no se contradicen, sino que se complementan. Los preparativos para la entrada triunfal de Jesús comenzaron en las últimas horas, en las primeras horas de la mañana del día domingo. Porque la palabra de Dios dice que Jesús hizo la entrada triunfal, o sea, el domingo de Ramos, en el día domingo. Así lo dice la palabra de Dios. Y vamos a leer Marcos, porque es el que me voy a ubicar, Marcos. Si nosotros, yo creo que en esta intervención solo vamos a llegar al primer día, o sea, al día domingo. Al día domingo. Vamos a leer Marcos. Y ustedes se van a dar cuenta que cómo la palabra de Dios ella sola se explica. Y es interesante y es bonito porque pues no deja duda alguna, ¿verdad? Ahora bien, antes de entrar al día domingo tenemos que explicar algo. ¿Cómo sabemos nosotros que el día comienza con la puesta del sol? Hay muchos versos que nos dicen eso. Yo sé que lo primero que citaríamos es Génesis, porque todos tenemos Génesis, la creación. Génesis 1. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Ahí empieza la semana, el primer día es domingo, el domingo. Y no nos vamos a quedar en Génesis, vamos a ir a Levítico 23:32. En Levítico 23:32
nos dice lo siguiente. Día de reposo será a vosotros. Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde. O sea, Génesis dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Pero el día comienza a la puesta del sol y termina a la puesta del sol. Y de allí arranca el otro día a la puesta del sol y a la puesta del sol termina en el atardecer. Y dice Levítico 23:32, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea, por eso es que nosotros, adventistas del séptimo día, reposamos el día sábado, comenzando en la puesta del sol de la tarde, el viernes en la tarde, hasta el sábado a la puesta del sol. Porque así lo dice la Escritura. Pero el mundo está engañado en cuanto al día de reposo, porque muchos guardan el domingo porque dicen que no importa qué día guardemos. A ellos no les importa, sí, pero a nosotros sí, porque nosotros creemos en el Creador de los cielos y la tierra. Otro verso que vamos a citar es Marcos 1, libro de Marcos, capítulo 1, verso 32. Dice de la siguiente manera. Cuando llegó la noche, o sea, llegó la noche, luego que el sol se puso, ahí está la puesta del sol, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, porque él había sanado a la suegra de Pedro. Pero los que vivían allí no se atrevían a ir porque todavía no se había puesto el sol, porque los rabinos, los de la sinagoga, les iban a regañar, porque para ellos no se podía hacer nada durante el día sábado. Y como dijo Jesús, es lícito hacer el bien el día sábado. O sea, sanar a alguien es hacer el bien. Los judíos habían tornado el día de reposo en un yugo que ni ellos mismos podían llevar. Así es que es lícito, dijo el Señor, hacer el bien el día sábado. Así es que ellos no se atrevían a ir por miedo a que los judíos los excluyeran de las sinagogas. Y dice aquí que cuando llegó la noche, o sea, esperaron la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea, esperaron que la puesta del sol, que terminara el santo sábado, para entrar en el primer día de la semana y poder hacer esa visita a Jesús para que lo sanara. Otro verso que vamos a citar es Nehemías 13, verso 19. Nehemías 13, verso 19. Nehemías 13, verso 19. Vamos a ver qué nos dice Nehemías. Capítulo 13, verso 19. Dice de la siguiente manera. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, a las puertas de Jerusalén, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, o sea, estaba cayendo ya casi el día de reposo, o sea, era viernes, ya estaba rayando el sol.
Dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran ninguna carne. O sea, día de reposo, día de reposo. Deuteronomio, capítulo 16, verso 6. Deuteronomio, capítulo 16, verso 6. Dice de la siguiente manera: si no, en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Fíjense bien. Tenemos también Josué, ustedes los pueden buscar, no lo vamos a buscar todo. Josué 10, 26 y 27. Para que ustedes y yo podamos comprobar que el día comienza a la puesta del sol y termina a la puesta del sol. Hay más, por supuesto, en Éxodo. Pueden encontrar en Éxodo 16, Éxodo 12, Éxodo 29, Éxodo 30. Hay muchos. Vamos a leer ahora Marcos y vamos a encontrar qué sucedió el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Marcos capítulo 11. Dice de la siguiente manera: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. O sea, le dio una orden a 2 de sus discípulos. No se sabe quiénes eran esos 2, ¿verdad? Y le dijo: y luego que entréis a ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fíjense bien. En la versión de Juan, permítame un momento. Aquí en Juan dice: de la siguiente manera. El día siguiente, verso 12, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahí dice que tomó un asnillo y montó sobre él. En la versión de Mateo, que es una de las que más me gusta, pero está más clara Marcos, porque Mateo da muchos más detalles. Mateo 21 dice, fíjese bien lo que dice, él da más información, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. O sea, era una asnilla, una asna y un pollino. A los 2 tenían que traer. ¿Por qué sucedió esto? Dice, se cree que el Señor Jesús hizo traer al asna con el pollino porque no debía de separarse el pollino de su madre. Bueno,
Imagínense, si en los animales no se debe de separar al hijo de su madre, como no será en los humanos y nosotros tantas cosas que hemos hecho. Yo misma me siento culpable porque yo me separé de mi hijo, pero es cosa del pasado. Como nosotros no deberíamos de cuidar a nuestros hijos como joyas preciosas. Y muchos pues aquí no aclaran la razón, pero debería ser una razón esa. Pero realmente Jesús solo se monta en el pollino, ¿verdad? Y el Señor le dice, si alguien le dice, ¿por qué hacéis esto? Por supuesto, quienes le dijeron eso fueron los dueños de los animales. Y le dijeron, porque el Señor los necesita, porque el Señor los necesita. Realmente, queridos hermanos, vamos a ir a Marcos de nuevo. Y dice que los discípulos en el verso 4 se fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Verso 6, ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Realmente aquí está citando, queridos hermanos, el Salmo 118. En el Salmo 118 vamos a leer la siguiente cita, 118, 25 y 26, que dice de la siguiente manera, oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea, esa palabra se repite en este salmo. Y realmente esta entrada triunfal, voy a terminar de leerla. Estoy en el verso 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Fíjese bien lo que dice. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, como ya anochecía, él entró en Jerusalén y en el templo. Y aquí, en este primer día, querido hermano, no vamos a entrar en acción como dice. Porque si ustedes leen el verso 12, ahí ya entramos al día lunes. Porque dice que en el verso 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ahí empieza una secuencia de eventos que vamos a tratar de verlos en la otra intervención. Ahí nos vamos a quedar porque hay cosas. Pero esta entrada triunfal, queridos hermanos, es en cumplimiento a la profecía de Zacarías 9:9. Vamos a ver qué nos dice Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 nos dice de la siguiente manera. El libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Si aquellos que dicen que el Viejo Testamento ya no es válido para esta época, se equivocaron. Se equivocaron porque el mismo Jesús cita el Viejo Testamento y le da validez al Viejo Testamento.
Y dice él, oíste que fue dicho, así como dijo el profeta Daniel, así como Jesús estuvo 3 días y 3 noches, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. O sea, nosotros estamos comprobando la semana literal, la última semana literal de Jesús antes de morir en la cruz del Calvario para derribar todo viento de doctrina que está soplando a todo el mundo. Y entonces nos vamos a quedar ahí, en ese verso, porque mañana arrancaríamos con el día lunes, o tal vez más tarde arrancaríamos con el día lunes, viendo qué sucedió ese día lunes, ¿verdad? Porque realmente solamente quisiera hacer unas notas, unos pensamientos de cuando entra Jesús en la entrada triunfal de Jesús. Tenemos aquí, queridos hermanos, que 500 años, fíjense bien, 500 años antes de su nacimiento, del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo la venida del rey de Israel. Esa profecía se iba a cumplir en la era cristiana. Y ese día que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén montado en un pollino, siendo ovacionado por los niños, entró triunfalmente y los rabinos llegaron a reprender a Jesús. Llegaron a decirle, miren, dile que se callen porque están alborotando a la gente. Y les dijo, si estos callasen, las piedras hablarían. Ustedes saben, queridos hermanos, es increíble lo que la inspiración divina nos revela. Es increíble porque yo jamás, ¿cómo le quisiera decir? Había imaginado estas cosas. Pero dice la mensajera del Señor, dice lo siguiente, que si los hombres que estaban allí cuando Jesús iba entrando triunfalmente a Jerusalén, los hombres y los niños, no hubieran cumplido el propósito de Dios de ovacionar a Jesús, porque ellos lo ovacionaban, porque ellos veían que se iba a establecer un nuevo reino. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Sí, Él va a establecer un reino. Pero para establecer un reino, Él necesita súbditos. Y los súbditos de ese reino tienen que reflejar el carácter de Cristo. Porque el pecado no se va a levantar por segunda vez. Entonces dice la inspiración divina que si los hombres y los niños que estaban ahí en ese momento ovacionando a Jesús no hubieran cumplido el propósito de ovacionar, de gritar a los cuatro vientos, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, haciendo cumplir la profecía de Zacarías 9:9, el Señor con su poder hubiera hecho hablar a las piedras. Hubiera hecho hablar a las piedras. Y realmente esto es impactante. Y cuando entremos, fíjese bien, a los demás días, vamos a citar algunas citas.
que necesitamos mencionar en esta meditación. Es más, yo voy a decir en este momento que el Señor, queridos hermanos, permitió que se le ovacionara, que eso sucediera de esa manera porque Él quería que la gente se diera cuenta que lo que estaba pasando en ese momento era el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Y quería que todos esos súbditos que lo seguían, que lo ovacionaban, tuvieran los ojos fijos en las últimas escenas de la vida de Jesús, para que cuando ellos estudiaran nuevamente las profecías, ellos se dieran cuenta que Él era el Mesías y que ellos pudieran aceptar ese plan de salvación, que pudieran aceptar a Cristo como su Mesías, poder arrepentirse de sus pecados, que sus pecados fueran perdonados. Por eso es que Pedro, cuando recibió el Espíritu Santo, les dijo a los judíos: varones israelitas, ustedes matasteis al autor de la vida. Y los israelitas, algunos, no todos, porque no todos llegaban a las predicaciones de los discípulos, le dijeron a Pedro: ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro le dice: arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, arrepentíos. Y entonces ellos dicen que se arrepintieron y se quedaron con los discípulos estudiando las Escrituras. Así es que, queridos hermanos, el Señor pues quiere mostrarnos a nosotros que sí podemos, con un estudio profundo, con mucha dedicación, y ahora que casi no tenemos tiempo, nosotros podamos escudriñar las Escrituras y mostrarle al mundo que esas últimas escenas de la vida de Jesús nos van a llevar a nosotros a reflexionar sobre nuestra vida. Y cuando la turba, cuando llegaron los fariseos y le dijeron: ¿quién es este? Y los discípulos contestan: Adán os dirá, es la simiente de la mujer. Abraham os dirá, es Melquisedec, rey de Salem. Jacob os dirá, es Siloé, de la tribu de Judá. Isaías os dirá, es Emmanuel, admirable, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Jeremías os dirá, la rama de David, Jehová su justicia nuestra. Daniel os dirá, es el Mesías. Oseas os dirá, es Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. Juan el Bautista os dirá, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, sus discípulos, declararemos, este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo, y el príncipe de los poderes de las tinieblas lo reconoce diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Queridos hermanos, hasta el príncipe de las tinieblas le reconoce quién es Jesús. Y si el príncipe de las tinieblas le reconoce quién es Jesús, ¿por qué nosotros no? Nosotros somos hijos de luz porque el Señor le ha entregado a esta iglesia una gran luz. Y si nosotros despreciamos la luz, el Señor nos va a dejar en tinieblas. Yo no sé, querido hermano, si nuestro tiempo de gracia ya pasó, porque en el transcurso de la semana vamos a ver cómo antes, vamos a comprobar
que cuando condenan a Jesús, cuando matan a Jesús, eso tipifica la ley dominical. Y como antes en esa semana el Señor dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Así es que, querido hermano, que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que el Señor ponga paz en nuestros corazones. Amado Padre, ante su presencia estamos pidiéndole perdón por nuestros pecados y suplicándole que nos dé el don del Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.